Entonces, una articulación es la unión entre dos o más huesos, que hace que esos huesos se unan para producir o no el movimiento. Por ejemplo, en el cráneo tenemos varias articulaciones que son inmóviles, ¿ya? Es decir, que no tienen movimiento acá en el cráneo, ¿ya? Esas se llaman sínfisis, ¿ya? Hay otras articulaciones que tienen un movimiento leve, por ejemplo, en la columna o en el cuello, ¿ya? Hay pequeño movimiento. Y las que tienen gran movimiento son las anfiartrosis, ¿ya? Aquellas que tienen un gran movimiento, como ser las articulaciones principales, el hombro, el codo, la muñeca, la cadera, la rodilla, el tobillo, ¿ya? Esas son las principales articulaciones. Las articulaciones son entonces la unión entre dos o más huesos que hacen que se pueda realizar el movimiento, ¿ya? Y este movimiento puede ser leve, puede ser medio o puede ser total, ¿ya? Bien, vamos al sistema muscular. A ver, Alejandro Condori, ¿qué es un músculo? Profe, ¿leo lo que está en el libro? ¿O ¿Qué es un músculo? O sea, para ti, ¿qué es un músculo? no? Es un conjunto de tejidos y fibra que forma, eh, es un órgano con un conjunto de tejidos y fibra. Ya, es un órgano, ¿no? Es un órgano constituido por células y tejidos. Las células son las células musculares o llamadas miocitos. Estas células van a formar dos tipos de tejido estriado y tejido liso, haciendo que el músculo sea liso o sea estriado, y de acuerdo a eso también es su función, ¿ya? Bien, el sistema muscular es el responsable de la locomoción, como vemos aquí, por ejemplo, en estas personas que son deportistas, o esta persona que está corriendo, son personas que están utilizando su sistema muscular para desplazarse de un lugar a otro. Esa es la función del sistema locomotor, ¿sí? La locomoción, por eso se llama locomotor. Y uno de los principales componentes son los músculos. Bien, el sistema muscular está relacionado con el movimiento y está constituido por unas células llamadas miocitos, los cuales van a generar las fibras lisas o estriadas que van a hacer que se produzca diversos tipos de movimiento y se pueda conformar músculos estriados o lisos, ¿ya? A ver, los músculos tienen propiedades y tienen funciones. ¿Cuáles serían las principales funciones del músculo, Andrés Salmón? Serían las funciones. sería el fortalecimiento del cuerpo. No. Profe, A ver, lo que yo sé es de que se puede contraer y también relajar el esas músculo. son las propiedades, las funciones, les estoy preguntando. Ah, las funciones. Ujú. Ah. ¿Qué funciones cumple el músculo? ¿Nadie? Profe, ¿sería recubrir estructuras? Como el... Eso, ¿no? Uno, recubrir. Luego, ¿qué otras? Profe, ¿el músculo permite el movimiento? Es el movimiento. A ver, recubrir, luego el movimiento, luego... Profe, la temperatura alguna vez nos dijo de que los que tenían mayor cantidad de musculatura regulaba la temperatura corporal, algo así. Exacto, regulador de la temperatura corporal. Ya van 3. ¿Cuál más sería? Profe, Mm, ¿no sería mantener los procesos vitales activos? Más o menos, más o menos. No tanto. A ver, otra función, ¿cuál sería? Habríamos dicho recubrir, mantener la temperatura corporal, luego la estructura del cuerpo, dar la forma al cuerpo. Los músculos de la mímica, los músculos de la cara dan forma a la cara, por eso no todos tenemos la misma cara.
Y luego otra función sería la de la circulación, ¿ya? De la circulación sanguínea. Bien, entonces, funciones del sistema muscular. 1. Revestir el esqueleto, dar forma al cuerpo y expresividad al rostro, ¿ya? Luego, recubre estructuras como vasos sanguíneos y conductos del aparato digestivo. Produce el movimiento, mantiene la postura, permite la locomoción y contribuye al control de la temperatura corporal. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Revestir, dar forma, expresividad al rostro, recubrir estructuras, producir el movimiento, la postura, la locomoción y la temperatura corporal. Esas son las funciones, ¿ya? Ahora hay las propiedades. Las propiedades del músculo son la excitabilidad, que es la capacidad del músculo de poder contraerse y relajarse, ¿sí? Por ejemplo, cuando doblamos o estiramos el codo, ¿no? El brazo. La elasticidad es la capacidad que tiene el músculo de estirarse, es decir, de alargarse o volver a su tamaño original después de un movimiento, ¿ya? Esa es la elasticidad. Es, por ejemplo, cuando en carnaval llenan un globo con agua, el globo se hincha, ¿no? Se vuelve elástico, es igual en los músculos, ¿ya? Luego, la contractibilidad, que es la capacidad del músculo de dar respuesta a un estímulo. Por ejemplo, cuando nos quemamos, cuando sentimos frío, nos pinchamos o tocamos algo, podemos sentir la estructura, la composición de esa estructura o el dolor o cualquier otro estímulo a través de la contractibilidad del músculo. Y la tonicidad es la tensión que tiene tu músculo, es decir, la tensión que tiene tu cuerpo, ya sea que está el músculo duro, está contraído o está relajado. Normalmente cuando hacemos ejercicio el músculo está contraído, tiene mayor tono. Y tiene menor tono cuando el músculo está en reposo. Por ejemplo, ahorita que ustedes están en reposo, que están sentaditos, se tocan sus músculos y el músculo está livianito, ¿no? Está suelto. En cambio, si hacemos la contracción, el músculo se vuelve durito, ¿ya? Esa es la capacidad de tonicidad, ¿ya? Bien, como les decía, el tejido muscular se va a dividir por la forma de las células, ¿ya? Si el tejido es estriado, el músculo va a ser estriado. Si el tejido es liso, el músculo va a ser liso. El estriado, ¿por qué se caracteriza? Por ser voluntario. También se llama músculo esquelético o músculo óseo o voluntario, porque está pegado al cuerpo, está pegado al organismo, ¿ya? Está pegado al organismo y hace que el movimiento sea voluntario. Por ejemplo, los músculos de los brazos, de las piernas, los músculos faciales, ¿ya? En cambio, los otros músculos que son lisos son músculos involuntarios. ¿Por qué? Porque no corresponden a la voluntad de la persona, es decir, que no los podemos mover nosotros a voluntad. Por ejemplo, los músculos del aparato digestivo, del aparato respiratorio, del aparato circulatorio, ¿ya? Son músculos que no se mueven a voluntad. Hay una tercera forma de músculos, que es el músculo cardíaco, que tendría que ser un músculo estriado, por lo tanto voluntario, pero es estriado y es involuntario, es decir, es la excepción. Este músculo es involuntario porque no lo podemos mover a voluntad al corazón, no lo podemos acelerar y lo podemos parar. Bueno, ay, perdón. No lo podemos mover a nuestra voluntad. Por eso es un músculo involuntario y es un músculo, pero estriado, es decir, es una excepción al músculo estriado, ¿ya? Bien. Tenemos entonces el músculo cardíaco, que corresponde al corazón, que es involuntario y estriado. El músculo esquelético, que también es estriado, pero es voluntario. Y el músculo liso, que es liso y es involuntario, ¿ya? Por ejemplo, el estómago, el esófago, los intestinos, los vasos sanguíneos, todo eso, ¿ya? Todo eso es involuntario. Bien, los tipos de músculo de fibra estriada tienen esta forma más o menos, ¿ya? Y son los músculos voluntarios esqueléticos. Los lisos tienen esta forma más o menos y son los músculos internos e involuntarios. Y finalmente tenemos el músculo cardíaco, que es un tipo de músculo estriado, pero es involuntario. Y el único músculo de esta clase es el miocardio o el músculo del corazón, ¿ya? Son los tres tipos de músculos. Como tenemos el cardíaco, el corazón y las formas de los músculos, ¿no? Las formas de los músculos también, que vamos a ver acá, que tenemos músculo largo, músculo corto, músculo plano, circular y orbital. A ver,
Estefanía Machicado, dame 2 ejemplos de músculos largos. Estefanía Machicado, Sí, profe. 2 ejemplos de músculos largos. De los músculos largos, será de no me acuerdo qué se llama. Acá está. Los bíceps branquiales. Ya, los bíceps, el tríceps, todos los músculos que están en los miembros son músculos largos, ¿ya? Tienen un cuerpo que se va a estirar y tienen 2 extremos que son los tendones, ¿ya? Músculos cortos, ¿cuáles serían ejemplos de músculos cortos, Josette Guaigua? Los que se encuentran en la cara. Ya, después. Músculos cortos son los que están en la cara, son los que están en la palma y en la planta del pie y de la mano, son los que están en los dedos, esos son músculos cortos, ¿ya? Músculos planos o anchos, ¿cuáles serían esos músculos, Murgía? Sí, profe. ¿Cuáles serían los músculos planos o anchos? Los planos serían los del abdomen. ¿Ya? ¿Y cuáles más? También sería de la espalda, también podría ser. Exacto, los músculos abdominales y los de la espalda, ¿no ven? Bien, músculos circulares, ¿cuáles serían, Jordan Kawaya, los músculos circulares? Sería como de la pantorrilla. No, En los pies, podría ser. no. Ándale. ¿Alguien sabe? Profe, A ver. ¿sería lo de los ojos y la boca? No, esos son los orbitales. Ya. Y profe, ¿Mm? profe, ¿sería también de la oreja o algo así? No. A ver. ¿De la garganta, profe? No. Los músculos circulares son aquellos que se encuentran en aberturas por donde se va a eliminar productos de desecho, por ejemplo, el ano, la uretra, ¿ya? Esos son los músculos circulares. Los que había dicho Leticia hace un rato de los ojos, de la boca, son los orbitales, que son los, por ejemplo, los orbiculares de los labios o los orbiculares del ojo, ¿ya? Esos son los tipos de músculos, entonces, largos en los miembros, cortos en las manos y en los pies, planos en el abdomen y en la espalda, los orbitales en la boca y los ojos, y los circulares en aberturas del organismo, ¿ya? Lo mismo acá, ¿ya? Los músculos largos, antebrazo, bíceps, tríceps, planos y anchos, abdomen y espalda, los cortos en la mano o en el pie, los esfínteres son los músculos circulares, y los orbitales son los orbiculares, tanto de los ojos como de la boca, ¿ya? Esas son las formas de los músculos. ¿Cómo funciona el músculo? Funciona a través de la contracción muscular, que está producida por 2 sustancias, que son la actina y la miosina. La actina hace que el músculo se active, por eso se llama actina. Y la miosina hace que el músculo se relaje, es decir, que cuando el músculo actúa, está actuando la actina, y el músculo se relaja, está actuando la miosina, ¿ya? La conjunción de esos 2 componentes hace que el músculo se pueda activar, ¿ya? Bien, se dice que tenemos 650 músculos en el cuerpo. Uno sería la cabeza y cuello, otro tronco y otro las extremidades, ¿ya? Vamos entonces con este. Músculo, vista anterior, tenemos los pectorales, los abdominales y los músculos de la cara. En la parte posterior tenemos los músculos de la espalda, los trapecios, el dorsal ancho, los glúteos, ¿ya? En la cabeza, ¿qué músculos tenemos? Tenemos el músculo frontal, que nos hace fruncir el ceño, los orbiculares de los párpados, los orbiculares de los labios. Aquí hay un músculo, que se fijen, que es el bucinador, que nos sirve para soplar. Al medio viene un músculo, que es el risorio, que eleva la comisura labial hacia arriba, produciendo lo que es la risa o la sonrisa. Y finalmente tenemos el músculo macetero, que es el que nos ayuda a masticar.
Acá tenemos dos fibras, que son el músculo esternocleidomastoideo, que es el movimiento del cuello hacia arriba, hacia abajo y a los costados, ¿ya? Y al lado está el trapecio, que también nos ayuda al movimiento del cuello. Cuando estos músculos se contraen mucho, se produce una enfermedad llamada tortícolis, que hace que el cuello duela, ¿ya? Esos son los músculos faciales o de la cabeza. Es lo que les decía, el músculo esternocleidomastoideo, que se endurece y produce dolor y hace que no podamos mover muy bien esa parte del cuello, ¿ya? Bien, del tronco tenemos en la parte anterior del tronco el músculo pectoral, que está a la altura del pecho, los músculos abdominales y los músculos oblicuos, ¿ya? Los principales. El pectoral se dice que es el músculo de la natación porque ayuda a lo que es la extensión del hombro, ¿ya? Luego, los músculos de la espalda o del tronco en la parte posterior son los angulares, los redondos mayores y menores, y este grandote de acá, que es el dorsal ancho, más los músculos espinales, ¿ya? Esos son los músculos de la parte posterior del tronco o músculos de la espalda. Bien, del brazo tenemos el deltoides, que cubre todo lo que es el hombro, por delante el bíceps y por detrás el tríceps. Si yo, por ejemplo, hago este movimiento de estirar mi brazo, pongo mi mano acá y doblo el codo, acá voy a sentir la contracción. Si pongo mi mano acá abajo y hago este movimiento, voy a sentir atrás la contracción. Entonces, adelante está el bíceps y atrás está el tríceps, ¿ya? Ahora, mi mano está así, está en una posición de la palma hacia arriba. En esta palma hacia arriba está actuando un músculo que es el supinador, que está en este lugar de acá, ya, en el antebrazo, en la parte de adentro. Si hago el movimiento al otro lado, pongo mi mano hacia abajo, con la palma hacia abajo, está actuando este músculo de acá, que es el pronador, ¿ya? Entonces, supinador, que hace la palma arriba, y palma abajo, el pronador, más los flexores y extensores de la mano, flexor, extensor, ¿ya? Esos son los músculos del miembro superior, ¿ya? Bien. En el miembro inferior tenemos los glúteos, que son importantes para la caminata y para ponernos de pie. Los músculos anteriores, o también llamado cuádriceps, y los músculos posteriores, o también llamado tríceps, ¿ya? Que son los músculos que van a dar fuerza al muslo, ¿ya? Por debajo tenemos los dos gemelos, que son dos músculos igualitos, los gemelos, y el tendón de Aquiles, que son muy importantes para por ejemplo, la caminata y para estirar la rodilla o flexionar la rodilla. Es decir, son importantes en actividades que vamos a caminar, en atletismo, en deportes donde se realiza la caminata, por ejemplo, y también en el fútbol, ¿ya? Y el tendón de Aquiles, que es importante para ponernos en puntas de pie, ¿ya?